En esta visión más colectiva o cultural de la fortaleza identitaria, ¿cuáles son, vamos de pregunta, o cómo identificar cuáles son los aspectos de la arquitectura cultural más relevantes al momento de abordar problemas como el consumo de droga, el suicidio, o cosas como eso? A Brinton, muchas gracias, porque me voy con la idea de que no hay que entender nada. Creo que es la parte más importante, ¿no? Pero aún así quisiera tratar de no entender cómo tú pasas del activismo a ser catalizadora y luego a ser facilitadora dentro de lo que te escucho hablar. Gracias. Can you say again? ¿Puedes reformular tu pregunta? Tuve dificultad para traducir la arquitectura cultural como... ¿Cuáles son los aspectos culturales más relevantes? ¿Lo espiritual, la organización, la autoridad? Okay, which part of culture are more important, spiritual or belief or what? Yo no sé. Para cada nación Depende de cada nación, depende de cada pueblo indígena. My opinion is the relationship. The single most important thing is relationship to land, relationship to one another, relationship to animals, to birds, to water, for First Nations, Indigenous peoples in Canada, the concept we need to learn is about respect in relationship, and that everything is living and we're dependent on everything. So you could say that's spiritual, but you could say it's physical, you could say it's social. But the single thing that I learn every day with Indigenous peoples is the importance of relationship, to be respectful and to have responsibility, not to just ask for things, but to be there to give. And so to trees, to water, to land. So I think that's common. I think that is common for Indigenous peoples. Yo pienso que todos han entendido, porque ya con sus manos han explicado. Relaciones de todo. Sí. Solamente diría que por los que leen inglés hay un libro bien interesante sobre y relacionado a su pregunta sobre los programas de Bani y Edgar Duran, D-U-R-A-N, de la psicología postcolonial indígena, que vale la pena, enfrentando programas desde el alcoholismo hasta suicidio, ¿no? Bueno, su pregunta, ¿cómo llegó desde el activismo a través de la psicología hacia facilitador? Eso más o menos. Bueno, yo pienso que sigo como activista, ¿no? Más que todo, cuando empecé realmente a reconocer mi activismo, era en un contexto de lucha, pero también en un contexto de la necesidad de formar relaciones y de facilitar agrupaciones diversas de gente. Mi papá siempre me preguntaba cuándo iba a escoger un camino para ganar la vida, porque yo estaba haciendo muchas cosas, pero trabajaba en un restaurante para ganar la vida. Y me cayó en el camino de la universidad a través de los estudios de la teología de la liberación. Y fui allá más que todo porque fue a través de la iglesia que empecé a entender algo del poder y de mis experiencias. Yo pienso que tal vez lo que aprendí era como mujer tenía que entender la experiencia de marginalización y de opresión, pero entendí mis privilegios como blanca antes de entender mi marginalización. Y después tenía que pensar cómo podría moverme desde estas dos identidades medio contradictorias, ¿no?
Y de las clases sociales, vengo de una familia que podría ayudarme en mi camino. No vengo de una familia donde yo tenía que trabajar desde pequeña, ¿no? Y esto, poco a poco entendí que hay algunos abordajes desde estas experiencias, pero hay muchos límites a los abordajes que había aprendido y que a través de las experiencias con los refugiados mayas en México, aprendí que había otras comunidades que tenían otros abordajes y que la única manera desde la cual yo podría aprovecharme de los conocimientos de los demás eran a desarrollar una crítica de los poderes que tenían los Estados Unidos como país y los poderes que tenían los blancos de la superioridad del blanquismo. Y ahí era más necesario aprender cómo facilitar procesos en los cuales el liderazgo de los demás podrían ir adelante. Yo pienso que el hecho de haber estado en una universidad en la cual yo era una minoría muy pequeña, había muy pocas mujeres que estaban estudiando la teología. Y todos dijeron que estuvimos allá para escoger un hombre para casarnos. Que no era mi verdad, pero tal vez algunas. Y la verdad era que yo ni entendí por qué todo decía. Y poco a poco tenía que entender el poder y cómo funcionaba el poder y ir aprendiendo cómo facilitar los procesos de las mujeres y después criticar el feminismo de su blanquismo y de sus límites. Y ahí no era deseo mío, eran africanos americanos que me empujaban, criticándome, diciéndome. Ya lloré muchas veces, ¿no? Y lloré desde el privilegio de estar blanco, porque los africanos americanos no pueden llorar, están luchando, tienen que. Así poco a poco iban desarrollando relaciones, para tomar la palabra, y relaciones con límites, pero relaciones con posibilidades. Y hay muchas brechas. Hay una latina del norte que se llamaba Gloria Andalzúa, ya murió recién, pero ella agarra la palabra nosotras con la confianza que podemos ir tratando de construir un nosotras. En mis experiencias, yo he tenido de entenderme como la otra y dejar a los mayas a reducirme a la otra edad. En este sentido, no es un lugar que me gusta y no es un lugar que me parece que no quiero que ya y vamos juntos en el futuro desde este lugar. Pero antes de poder facilitar, tengo que reconocer los poderes alternativos que están creando los pueblos desde su sabiduría. Y eso, yo la verdad es que en muchos sentidos, a pesar de que me gusta mucho la ingenuidad de Terry, yo la verdad es que yo pienso que una de las razones por la cual le agradezco tanto estas invitaciones es que yo soy muy marginalizada de la psicología de mi país. Estamos en los márgenes de los márgenes. La APA, la Asociación de la Psicología, bueno, eso es una lucha que es un poco como la sacerdotía de la Iglesia Católica. No voy a luchar más en esto. Porque pienso, ya tuve un estudiante hace muchos años que era, ¿cómo se dice esta? Luchaba en la guerra de Vietnam, era un ex soldado, ¿no? Estaba en una silla de ruedas y era padre soltero. Y este chico me dijo, bueno, yo no sé por qué la gente está criticando siempre que están en los márgenes. Un ojo de papel tiene 4 márgenes y podemos ir agarrando el centro. Y yo pienso que este chico tenía razón, ¿no? Que todos que estamos en los márgenes tenemos que organizarnos más para que podamos ir poco a poco cambiando. En mi universidad, que respeto mucho las posibilidades, las oportunidades que he tenido a través de la universidad, pero es una institución tan racista
que no quiera reconocer el racismo institucionalizado, a pesar de que quiera agradecer a todos los indígenas, los africanos americanos y todos que quieren hacerse estudiantes. Las puertas estamos abiertas a la diversidad, pero a cambio la epistemología de lo que hacemos, y eso me parece que estamos en el momento, a pesar de que el momento en los Estados Unidos es un desastre en muchos sentidos, pero la población está cambiando. Estamos viviendo un momento en el cual los blancos son la minoría estadísticamente. Tienen el poder todavía, pero van cambiando las cosas cuando el mundo ya logrando otras posibilidades de reconocer los poderes diversos en los cuales vivimos. Así, en este sentido, soy facilitador en algunos contextos y activista en otros. Depende de los poderes en lo cual que tengo que enfrentar, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Le agradezco porque ni le había pensado así.